noches, Dios les bendiga y a todos los amigos que se conectan en esta tarde con nosotros también les damos una muy cordial bienvenida a esta reunión. Damos gracias a Dios por las redes sociales, porque a través de ellas todavía podemos seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que, qué mejor que arrancar dándole gracias a Dios, dándole gracias al Creador, dándole gracias por su bondad, dándole gracias porque nos ha guardado y porque una semana más que nos regala para seguir buscando su presencia y haciendo lo que nos corresponde. Amén. Entonces, allí donde usted se encuentra, me va a acompañar con toda reverencia, va a inclinar su rostro, va a quitar toda distracción y vamos a orar en esta noche. Padre, te queremos dar gracias en este día. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos regalas una semana donde podemos ver tu mano poderosa guardándonos, proveyéndonos, dándonos salud, trayendo paz a nuestro corazón y brindándonos, Señor de la gloria, esa confianza, esa certeza, Señor, de que podemos contar contigo, de que dependemos de ti, Padre Santo. Así que queremos hoy disponer nuestras vidas, queremos hoy disponer nuestro corazón para disfrutar de tu palabra, para tomar el alimento, ese maná espiritual para nuestros corazones. Háblanos, Señor, y permite que sea tu Espíritu Santo dándonos la iluminación y dirigiendo en esta noche este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les venía diciendo, qué bueno que nos podemos reunir nuevamente para estudiar la palabra de Dios. La verdad es que es una bendición poderlo hacer. Y quiero que recordemos o iniciemos recordando un poco lo que hablamos la semana anterior, lo que vimos hace 8 días que tuvimos la oportunidad también de vernos a través de estas redes sociales. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y qué palabra tan hermosa. La veíamos hace 8 días y hablábamos también como en Lucas 2:52 Dios nos permitía ver cómo crecía Jesús en las tres áreas de la vida. Crecía, dice la palabra, que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta lo que el apóstol Pablo nos recuerda, lo que el apóstol Pablo nos da como una orden, y es revisar cómo estamos andando, cómo estamos caminando en todas las áreas de nuestra vida, independiente de la etapa en la vida que tú te encuentres. Así que hoy o en esta noche el título de la enseñanza es Mira con quién andas. Porque la recomendación del apóstol Pablo no solamente es mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ese cómo andéis también significa con quién estás compartiendo tu tiempo, con quién estás compartiendo tu confianza, con quién te estás relacionando. Y eso es muy importante porque dependiendo también las personas con las cuales nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo, también depende mucho el cómo nosotros nos comportamos, el qué actitud tomamos frente a ciertas circunstancias, el cómo reaccionamos ante ciertos eventos de nuestra vida. A veces, aunque nosotros somos creyentes, muchas veces la sociedad, las personas que nos rodean, tienen una influencia fuerte en nuestras vidas. Así que, tomando esta palabra del apóstol Pablo, es importante que también revisemos con qué personas son las que más confianza tenemos, con quién es con quien más conversamos y con quién es con quien más compartimos. Y para eso quiero que me acompañen a un capítulo ubicado en el Antiguo Testamento. Está ubicado en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a ver la vida de un rey de Judá. Y ese es el rey Josafat. Mira lo que dice la palabra del Señor. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel.
Vamos a contextualizar un poco el lugar histórico donde nos estamos encontrando. Israel había sido una nación unificada en los reinados de Saúl, en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos. En el reino del norte, que se llamó Israel, con 10 tribus, y en el reino del sur, que era Judá, y allí quedaron 2 tribus. ¿Listo? Entonces, en el reino del sur, después de Asa, el papá de Josafat, este joven empezó a reinar en esta parte del reino de Israel. Y dice el versículo 2 del capítulo 17, dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y mira el versículo 3 lo que dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Entonces, quiero que me ayuden a observar cuáles eran las características de este rey, de Josafat. Dice que fue un hombre que caminó en los caminos de David, o sea, era un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería agradar a Dios. Y dice el versículo 3 finalizando, y no se inclinó a la idolatría ni a la religión pagana que gobernaba, que influía en aquella época. Dice el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Y por qué dice la Biblia que no según las obras de Israel? Porque mientras el reino del sur, que era Judá, con el rey Josafat, estaba buscando la presencia de Dios, el reino del norte se inclinó al paganismo, a la religión pagana, a la adivinación, a la adoración de ídolos. Entonces, por esa razón, este versículo nos hace esa aclaración. Dice la palabra del Señor en versículo 5, ahí en Segunda de Crónicas, dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vemos cómo Josafat, al buscar la presencia de Dios, fue bendecido en gran manera, recibió riquezas. Cuando hablamos de gloria significa que tuvo buena fama, fue reconocido en medio de las tribus, de las naciones cercanas, porque era un hombre que amaba y buscaba a Dios. Versículo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Un hombre que se preocupó por agradar a Dios, un hombre que empezó a derribar la idolatría con la que se había contaminado aún su propia nación con reinos anteriores. Vemos en el versículo 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Hal, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y para qué los enviaba? Mira, dice el versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat no se preocupó únicamente por ser él agradable delante de Dios, sino que todo su entorno, la sociedad que lo rodeaba, la nación que él gobernaba, él se preocupó porque ellos también aprendieran la ley del Señor, porque ellos también regresaran a ese primer amor, a esa relación íntima de Dios con su pueblo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados y 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Dice la palabra del Señor en el versículo 12,
Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Bueno, como podemos ver acá, encontramos a un varón que amaba al Señor, un hombre que buscó la presencia de Dios y que esa búsqueda de Dios le generó reconocimiento, le reconoció buena fama. Dice la palabra del Señor que ni sus enemigos osaban enfrentarse a él porque definitivamente veían a Dios en su vida. O sea, este varón era testimonio de la consagración a Dios, de la vida con Dios, del caminar de la mano con Dios. Se preocupó no solamente por él, sino porque todo el que estuviera junto a él también recibiera la palabra del Señor. Y si tú sigues leyendo ahí vas a encontrar los capitanes, quienes conformaban el ejército. Bueno, aparece una descripción completa de todo lo que él tenía y de la manera como el Señor lo respaldaba en autoridad, en poder y en gracia. Y eso es maravilloso. ¿Y quién no quisiera tener ese respaldo? Y cuando nosotros buscamos al Señor, eso pasa en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que empieza a ocurrir en nosotros. Nuestra sociedad, nuestro entorno empieza a ser transformado. Pero no solamente para que nosotros seamos bendecidos, sino también para que todo el que está alrededor nuestro también sea bendecido. Amén. Pero mira lo que dice el capítulo 10, el versículo 18, mira lo que dice el versículo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Pero mira lo que ocurrió, y contrajo parentesco con Acab. Tremendo. Primero encontramos a este varón, un varón de Dios que lo ama. Dios lo prospera, Dios lo levanta, Dios le da abundancia de bienes, le da su respaldo, le da autoridad, le da gracia. Pero en el capítulo 18, ahí mismo, en 2 de Corintios, encontramos que él hizo parentesco con alguien. Y ese alguien es Acab. Y vamos a conocer a Acab en esta noche. Mira lo que dice. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Aquí en el capítulo 18 de Crónicas, de 2 de Crónicas, dice que hizo parentesco. ¿Cuál fue el parentesco que hizo con Acab? Pues entregó su hijo como esposo en matrimonio a la hija de este rey, de Acab. ¿Quién era Acab? Mira, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Este hombre era rey de Israel, de la nación del norte, que era una nación que se había inclinado a los Baales, que se había inclinado a hacer lo malo delante de Dios. Y este hombre Acab empezó a reinar cuando aún el papá de Josafat gobernaba, reinaba en Judá. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 16, pero versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínate, un hombre de Dios acaba de iniciar parentesco, iniciar familiaridad, confianza con un hombre totalmente contrario a sus principios. Y este era Acab. Y mira lo que dice el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿A quién le fue ligera cosa? A Acab. Le pareció sencillo seguir pecando como lo hizo el rey Jeroboam. ¿Qué hizo este varón? Él hizo unas estatuas, unos becerros de oro y mandó, o sea, guió al pueblo de Israel a idolatrar a esos becerros. Y dice la palabra que a Acab le pareció bien seguir haciéndolo, y lo peor de todo es que en el versículo 30 finalizando dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes que él. O sea que él era muchísimo más idólatra, muchísimo más inclinado a las religiones paganas, muchísimo más a ofender a Dios con su actitud. Dice el versículo 31, para que continuemos leyendo, y dice:
y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y aquí encontramos que no sé cómo un hombre de Dios, guiado por Dios, bendecido por Dios, empieza a tener una relación de amistad, una relación íntima, de amigos, de familia, porque es que ya eran, mejor dicho, familia, sus hijos eran ya esposos, entonces ya ellos tenían familiaridad. Empiezan a tener una confianza, empiezan a tener una relación de amistad. Y aquí vamos a encontrar el primer punto que en esta noche quiero que veamos, y es que en ocasiones nosotros, aún conociendo al Señor, aún creyendo en Dios, aún viendo su misericordia y su amor, nos juntamos, nos hacemos amigos, empezamos a tener confianza con personas completamente tóxicas para nuestra vida. Y les voy a explicar por qué razón hablo de personas tóxicas. Quiero que mires ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 18, en el versículo 2, mira, y dice: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Josafat. Por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Ramón de Galaad. Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Miren esta persona. Josafat nada tenía que hacer en guerra contra Ramón de Galaad, nada. Pero como él era enemigo de Acab y él se hizo pariente de Acab, Josafat se hizo pariente de Acab, ya se comprometió con él a irse a una guerra que no le pertenecía, ¿cierto? Y ya empezó a caminar de una manera diferente, ya empezó a actuar de una manera distinta. Ya creo que en ese momento ya por la amistad ya se sentía comprometido. Y a veces nos ponemos a pensar, y si lo traemos un poco a la actualidad, cuántas veces nosotros, por generar un grado de confianza con alguien, muchas veces nos comprometemos y terminamos aún comprometiendo nuestros propios principios. Y quiero que miremos más adelante. Mira lo que dice. Además dijo Josafat al rey de Israel, o sea, Acab: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, o sea, Acab, el que era malo, el que era perverso, el que deshonró a Dios, dice, reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Mire, tremendo. Una persona tóxica aparentemente es una persona piadosa. Es una persona, hasta llega al punto de ser religiosa. Te repite versículos, está contigo, te dice, dale, dale. Así está en pecado, así sepamos que anda en fornicación, que anda bebiendo. Cuando tú empiezas a tener confianza con esa persona, cuando ya no pasa una amistad simplemente de hola, ¿cómo estás? Tal, no, sino que ya entras a tener una relación mucho más cercana, mucho más de que yo te cuento mis cosas y tú me cuentas las mías, de que yo me comprometo a apoyarte y tú te comprometes a apoyarme. Cuando pasa eso, aún sabiendo que nosotros tenemos a nuestro ayudador, aún sabiendo que nosotros tenemos a nuestro guía, a nuestro consolador, al que nos aconseja, al Espíritu Santo, mira cómo podemos en un momento enredarnos la vida, así como le pasó a Josafat, y terminó con un varón unido en unidad, supuestamente consultando a unos profetas. Y mira lo que pasa. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Josafat en su corazón amaba a Dios.
Y él quería hacer lo correcto delante de Dios. Y tuvo discernimiento. ¿Para qué? Para detectar que los profetas que había traído Acab no eran profetas realmente dirigidos por el Espíritu de Dios, sino que simplemente hablaban en sus propios conocimientos, en su propia fuerza. Y así muchas veces nos ocurre. Nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos la guianza del Espíritu Santo, pero aún así consultamos con personas que aparentemente son piadosas, pero que realmente su corazón está completamente lejos de Dios. Y muchas veces lo único que hacen es aconsejarnos en su propia prudencia. Y quiero que pienses en algo. Si no son hijos de Dios, entonces, ¿de quién viene ese consejo? Bueno, mira lo que dice la palabra. El rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey, le dijo Josafat a Acab. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestido con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Imagínate esta situación. Le dice Josafat, que era temeroso de Dios: consultemos a un profeta que verdaderamente hable de parte de Jehová, de Dios. Y la respuesta de Acab, descarada, es que, bueno, la verdad es que él siempre viene y me profetiza mal. Yo la verdad lo aborrezco. Pero mira, aparentemente era piadoso, porque puso 400 profetas a que les hablara. Pero Josafat fue sabio en ese momento, tuvo discernimiento, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos influenciar por personas que manipulan de alguna manera sus creencias para escuchar lo que quieren y no lo que verdaderamente Dios les está hablando? Hay muchas personas cercanas a nosotros que reciben la palabra y definitivamente no la aceptan por una razón, porque están más pegados y aman más el pecado en el que están que la corrección, que la exhortación con amor que Dios nos hace. Pero lo triste muchas veces no es eso, sino lo triste es que muchas veces nosotros seguimos creyendo y confiando nuestros secretos, nuestros inconvenientes, nuestros problemas en personas así. Y aquí viene algo muy importante, y es el segundo punto. Personas así, personas que no tienen el temor del Señor, personas que solamente dicen o aparentemente escuchan la palabra, pero no hay transformación en su vida, cuando son personas con las cuales tenemos mucha confianza, normalmente, y ese es el segundo punto, nos meten en problemas. Siempre vamos a terminar en problemas cuando, en lugar de escuchar la voz de Dios, buscamos el consejo de personas que aparentemente tienen al Señor, pero definitivamente están muy lejos sus corazones de agradar a Dios. Y quiero que mires también ahí mismo, en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, y en el versículo 28. Pero antes de leerlo, quiero contarte algo. Cuando el rey Acab y el rey Josafat consultaron a Micaías, Micaías le dijo al rey Acab que no bajara, porque sencillamente iban a perder la batalla. Yo les estoy parafraseando y resumiendo lo que pasó en los siguientes versículos. Y le dijo que si él regresaba en paz, entonces el Espíritu de Dios no iba a estar en él como profeta, o sea, en Micaías como profeta. Y vamos a encontrar la manera como Acab envuelve a Josafat y trata de hacerle de alguna manera engaño y trata de hacerle daño. Mira, versículo 28 dice: subieron pues el rey de Israel, o sea, Acab, y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. O sea, al final, aun cuando Josafat sabía que los que profetizaban no en nombre del Señor, sino que profetizaban en sus propios conocimientos, Josafat fue insensato y se fue a la guerra con Acab, solo por el compromiso, solo porque era de su confianza,
solo porque lo consideraba su amigo. Y mira lo que pasó. Y dijo el rey de Israel a Josafat, o sea, le dijo Acab a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel, o sea, se disfrazó Acab y entró en la batalla. Interesante, mira, ¿quién era el que tenía el problema? Acab tenía el problema con Ramot de Galaad. Él era el que tenía el problema. Invita a Josafat a que vayan a la guerra juntos. Pero cuando ya van a ir a la batalla, le dice a Josafat, tú vístete con tus ropas reales. Yo me voy a disfrazar como si fuera un soldado más porque yo voy a entrar en batalla. ¿Sí? Y mira lo que sigue. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Versículo 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Mira, lo confundieron con Acab y lo rodearon para pelear. Tremendo. Por eso el segundo punto es cuando tú confías en personas que sabes que no tienen a Cristo en su corazón, cuando tú le cuentas tus problemas, tus circunstancias a personas que no tienen temor de Dios, te vas a meter en problemas, te vas a meter en inconvenientes. Porque mira que Josafat tenía confianza con Acab y Acab muy hábilmente le dijo, vístete bien, porque Acab sabía que su problema con el rey asirio, el rey de Siria, perdón, era de muerte. Y que si él se camuflaba, iban a confundirlo a él con Josafat. Y quien iba a morir era Josafat, no él. Tremendo, ¿no? Y muchas veces el enemigo usa esas estrategias para engañarnos. Y cuando estoy hablando aquí de que fue rodeado para muerte, porque los capitanes de Siria iban a matar al rey de Israel, no al rey de Judá. Asimismo ocurre con nuestras vidas. Muchas veces el enemigo nos engaña para rodearnos y matar nuestra fe, matar nuestra esperanza, matar nuestro ánimo. La palabra del Señor nos llena de vida, nos llena de confianza, nos llena de esperanza, nos llena de victoria en sus promesas. Pero cuando nosotros vamos y confiamos en alguien o nos rodeamos de personas que nada que ver con Dios, pero aparentemente creen en Él, lo único que vamos a encontrar es muerte. Muerte espiritual, muerte económica, muerte en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces tú o alguien con un problema en su hogar, lo primero que hace es contarle a la amiga? Tienes un problema en la casa, estás discutiendo con tu pareja y lo primero que haces es ir a contarle a la amiga que no tiene temor de Dios y que es separada. Y lo primero que te dice que es, renuncia a tu relación. ¿Te das cuenta? El enemigo es astuto porque él busca de cualquier manera acercarse a nuestras vidas, a nuestros corazones, para destruirnos. Y así le pasó a Josafat. Él creyó y creo que iba a ser bien estando con Acab, que de pronto hasta pues lo iba a ayudar. Pero no, el que terminó mal fue Josafat rodeado. Y por último, mira lo que pasó. Versículo 31. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Dios tuvo misericordia de Josafat, aun cuando fue necio, porque conociendo a Dios, prefirió juntarse a cabo. Y hoy en esta noche yo quiero que pensemos por un poco eso. No estamos en tiempos de poner nuestro oído a cualquier voz. Estamos en un tiempo donde tenemos que afinar nuestro oído es a la voz de Dios, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos aconseja y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es tiempo de prestar nuestros oídos a cualquier comentario. Es tiempo de que verdaderamente empecemos a pararnos en la roca que es Cristo Jesús, nuestra salvación. Por eso cuando arranqué hablábamos de que mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y ese mirad bien cómo andéis también significa mirad bien con quién te rodeas, con quién hablas, con quién conversas.
Amén. Y yo no estoy diciendo que ahora nos alejemos de todos los que definitivamente no comparten nuestra fe, no. Pablo mismo también lo explica en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11. Él explica claramente que no podemos salirnos de este mundo, que igual tenemos que compartir con personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Pero lo que él dice es que no debemos tener confianza al punto de casi ser hermanos con ellos, porque no somos hermanos con ellos. Somos hijos de Dios, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y mientras las personas no lo acepten, pues no pueden ser nuestros hermanos. Así que no podemos deliberadamente, neciamente y obstinadamente creer que vamos a recibir un consejo sabio, porque solo piensan con la mente, con los sentimientos, con su propia sabiduría, mas no con la dirección de Dios. Y así le pasó a Josafat. Teniendo a Dios, la prosperidad, la bendición, la autoridad, decidió en uno de sus momentos aliarse con alguien totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y por último y tercer punto, debemos, para poder nosotros ser entendidos, sabios y prudentes en todo este proceso, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Nosotros cada día debemos acercarnos más a la presencia de Dios. Tenemos que caminar más con Él. Tenemos que tener más intimidad con Dios. Tú quieres un consejo, busca la presencia de Dios. Y deja que Él hable, porque esto tiene que ser recíproco. Tú hablas, Él habla tu vida. Y cuando tú escuches su voz a través de la palabra, a través de una predicación, no hagas oídos sordos, sino antes bien escudriña, confirma, indaga, revisa y trata sobre todas las cosas de en lo posible ser hacedor al pie de la letra de lo que Dios está hablándote para ti y para tu familia. Quiero que miremos 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Mira lo que dice. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esa es la invitación en esta noche, que todos los días busquemos la presencia de Dios, busquemos el consejo del Altísimo. A veces necesitamos hablar con alguien. Busca personas temerosas de Dios, que amen al Señor, maduras en la fe, que no te van a decir lo que piensan, sino lo que Dios habla a través de su palabra, y estoy convencido que hay algo especial para ti. Hay una palabra prudente para la situación que estás viviendo. Así que en esta noche yo te invito a que nos santifiquemos, a que cada día busquemos más ser como Jesús. Busquemos más la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Así que allí donde estás, vamos a orar en esta noche. Primero le vamos a decir al Señor que nos perdone cuando hemos sido necios y hemos buscado consejo donde no debemos buscarlo. Hemos hecho cosas que no deberíamos estar haciendo, siendo hijos de Dios y entendiendo la palabra de Dios. Y luego vamos a orar para que Dios nos ayude a santificarnos en el respeto a Él y a entender su autoridad. Amén. Padre, en esta noche te queremos dar gracias por este tiempo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos perdones cuando a veces nos inclinamos o ponemos nuestro oído a voces que no vienen de ti, voces que ni siquiera, Señor de la gloria,
eh, tienen temor de tus mandatos, de ti, no te respetan, Señor. Por favor, perdónanos cuando confiamos nuestras vidas, cuando confiamos aún lo más secreto de nuestros corazones a personas que ni siquiera, Señor de la gloria, entienden o respetan lo que significas, Padre, como creador, como dador de vida. Te pido perdón, Señor, por las veces en las que nos hemos equivocado de esa forma. Y oro en esta noche para que la presencia de tu nombre y la presencia de tu Espíritu Santo nos rodee y nos dé la capacidad de entender, de ser iluminados y poder escuchar tu voz audible, tu voz a través de la palabra, tu voz a través de los ministros, de los predicadores. Y enséñanos a ser obedientes, enséñanos a santificarnos, enséñanos a caminar siempre de tu preciosa mano. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche y ponemos el resto de la semana en tus manos, bendito Dios. Amén y amén. Hermanos y amigos que se conectaron, Dios los bendiga muchísimo y nos estaremos hablando en la próxima. Hasta luego. Te invitamos a participar de nuestras reuniones semanales. Todos los domingos a las 10 de la mañana te esperamos en nuestro servicio dominical por Facebook Live. Todos los lunes a las 8 p.m. te esperamos en nuestro cuarto de guerra por Amanecer Radio. Martes y jueves a las 5 a.m. te invitamos a tener un encuentro especial en nuestras alboradas. Conéctate por Google Meet. Todos los miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra enseñanza bíblica por Facebook Live. Los jueves tómate un descanso y participa de uno de nuestros breaks a las 8 p.m. por Google Meet. Los sábados seguimos con nuestro ayuno congregacional de 9 a 12 del día, pero a las 11 de la mañana te puedes conectar para hacer el cierre del ayuno por Google Meet. Los sábados a las 6 de la tarde, reunión con nuestros jóvenes por Google Meet. ICC Madrid, un lugar que te mantiene conectado con Dios.